El panorama anterior tenía previsto que aguantara los 4.350. Toda esta zona habíamos comentado que es importante a corto plazo. Y a corto plazo, digamos, estoy hablando de algunos meses. Recordarán que el primer panorama que dimos es que si sostenía esta zona podía tener un rebote a donde hacia los 4.500, que después fue rechazado y lo fuimos viendo con los videos anteriores. Después también se comentó que si sostenía esta zona podría tener todavía una probabilidad de seguir subiendo a los 4.700, 4.800. Eso no sucedió. Vean que llegó a este punto, tuvo un rebote o un intento y después nuevamente se cayó. De hecho, el día viernes incluso también intentó sostenerlo. Vean esta mecha que tuvo aquí, esta pequeña mecha. Lo intentó sostener el soporte y cerrar arriba. Un cierre semanal así, digamos que nos pone las cosas un poco en precaución. Tampoco quiere decir que haya que entrar en pánico o algo así. ¿Por qué? Porque esto todavía podría seguir siendo una falsa ruptura. Recordemos que la idea del rango sigue estando allí. El rango ya lo habíamos dibujado desde este punto a este punto, en donde todavía se puede mantener dentro del rango, sí. Puede tener falsa ruptura, sí. Incluso volviendo a esta zona de los 4.250, 4.230, toda esta zona, que es la que ya habíamos dibujado previamente, esa zona podría tener un rebote. ¿A dónde? Primero a recuperar la zona de los 4.350. Vuelvo a repetir que esta zona de 4.350 es de precaución, sí, porque de aquí se puede caer. Nada asegura que llegando a este punto sí vayamos a tener un rebote, pero yo les comenté que si en algún momento se daba este escenario, tendríamos que esperar esta zona de aquí, ver si de verdad aguanta este punto, e incluso si nos metemos aquí y vemos que lo está intentando, podríamos meter un long, que es el long que está marcado aquí en los anteriores videos, y que después intente recuperarlo. Claro, nosotros ya hubiéramos metido un long aquí, justo cuando esté en esa zona, intentando sostenerla. Eso todavía no ha pasado, todavía falta tiempo. Podría pasar octubre, noviembre, incluso estando ahí en un rango debajo, consolidando debajo de esta zona, y que después en diciembre o a mediados de noviembre pueda intentar recuperarlo. Ahora, no quiere decir que hasta ese tiempo lo va a hacer, pero sí es una probabilidad. Entonces hay que tener solamente cuidado de las posiciones alcistas que metemos. ¿Por qué? Porque como estamos en niveles de sobrecompra, y eso también ya se había mencionado, que ahorita lo veremos con indicadores, pues bueno, hay que tener cuidado. Si esta es una falsa ruptura, también se puede meter un long al recuperar esta zona de precio nuevamente con un stop aquí, e incluso con un target, pues bueno, de llegar a la parte alta del rango o incluso a nuestro target que teníamos. Todavía no está totalmente perdido. Claro, hay que tener cuidado con todos los trades que se van metiendo, ya que favorece al lado bajista, pero hay probabilidades todavía de que nos recuperemos, sí, aunque son mínimas, eso sí también. Vamos a ver cómo se sigue comportando ahora también la Fed. Se mencionó el día miércoles que iba a hacer pausas, entonces eso también puede hacer que el mercado reaccione del lado alcista, pero pues primero también tenemos que ir recuperando zonas para que después sí podamos alcanzar incluso niveles superiores. ¿Por qué? Porque esta subida, yo les había comentado también que esta bajada, subida y después bajadas, impulso, retroceso, nuevamente puede venir un impulso. ¿Por qué? Porque aquí la bolsa, vean que en marzo solamente tuvo un retroceso, hizo que se moría. Entonces esperamos que pase lo mismo. Esto sería o podría ser algo similar, donde baje, lo recupere, y vean como aquí también recuperó el nivel. Recuperando el nivel, esto nos demuestra una falsa ruptura y después se fue al alza hasta donde, los 4.500, desde los 3.950, 3.850 hasta los 4.500. Es un impulso muy fuerte, es un impulso que tuvo. Entonces, ¿puede pasar lo mismo? Sí, y que nos lleve a los niveles de 4.800, inclusive hasta 5.000, dependiendo de la fuerza. Pero aquí también hay que tener cuidado, porque si en dado caso no es una falsa ruptura, el mercado se puede seguir fácilmente, y es que tenemos liquidez en toda esta zona. Así que hay que esperar
a ver ese desarrollo. Claro, el Nasdaq se podría también tener un movimiento de rebote hacia esta zona de HS, hacia la zona de los 15.000 aproximadamente, donde podríamos incluso tener un nuevo rechazo y que después se vuelva a caer si el mercado es lo que quiere hacer. Ahora se me hace algo curioso que el Nasdaq no cerró por debajo del nivel importante. Intentó sostenerlo, vean que incluso intentó, si lo cuadramos en toda una zona, esta zona de aquí la logró mantener, entonces se mantiene incluso más fuerte que el SP500 y eso es algo curioso. Entonces esto sería una pista de un posible soporte que todavía no se ha roto y que incluso la semana cerró por arriba. Entonces esto también nos podría indicar que el rebote al llegar a esta zona de aquí de los 15.200 sí se podría dar la siguiente semana, dependiendo de cómo se comporte. Ahora si incluso lo vemos como en 4 horas, vamos a tener un rebote al HS semanal y es el mismo nivel que hemos estado manejando. Entonces de rebote podría tener lo mismo, inclusive romper el nivel el día domingo, lunes, podría hacerlo así, sí lo podría hacer, romperlo el nivel, perforarlo y después regresarse para lunes, para el martes, miércoles, jueves, dependiendo de cómo se vaya desarrollando, incluso si alcanzar esta zona. Eso sí podría ser válido, pero claro, tenemos que esperar a que ese desarrollo se dé en las siguientes semanas. A lo mejor en una semana puede pasar, sí, también en 2, pues bueno, le daremos tiempo para que eso suceda. Recuerden que pues bueno, el mercado no se mueve simplemente de un día para otro, salvo a diferentes eventos que estén pasando, CPI, etcétera. Así que pues bueno, vamos a esperar ese desarrollo. Vean que aquí también nos lanzó una señal de short con una entrada en este punto, un short, una stop aquí y un short bonito hacia esta zona de acá. Que pues bueno, si nosotros hiciéramos nuestro análisis ya dibujando todo, pues claro, este hubiera sido el target principal, o dependiendo de cómo se maneje un trade en swing, para llegar incluso a targets mucho más inferiores. Pero en esta zona me parece importante que sí la está manteniendo y que sí se podría dar la probabilidad de que suceda un rebote. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Y también en una hora lo mismo. Vean que incluso aparte de que sostuvo el nivel diario y semanal que habíamos dibujado antes, vean que también está sosteniendo este mínimo del jueves, así que también demuestra un poco más de fuerza que el SP500. Ahora podría cambiarse los papeles y el Nasdaq tomar la batuta para ahora el Nasdaq ser el que lleve el mercado, inclusive tanto para el rebote como si es que esto se llega a dar y una recuperación, pues bueno, a niveles superiores, como lo comenté, de 16.000. Claro, para eso tomará tiempo, un par de meses si es que lo hace, pero sí es probable, dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Pero por lo menos yo sí esperaría alcanzar los 15.000 nuevamente, y claro, dependiendo si este análisis no se invalida, si no es que llega a romper antes todos estos niveles y se llega de filo como una caída mucho más agresiva. Por eso hay que tener cuidado y simplemente si esto se llega a dar, como lo comenté, si el lunes, martes o cualquier otro día se llega a dar un movimiento que llegue a 1, a 2 y que después lo llegue a sostener y que incluso demuestre que lo está sosteniendo, pues claro, aquí intentaría un long. No intentaría un long en esta zona. ¿Por qué? Porque recuerden que usando esta estrategia debe de cerrar por arriba del nivel anterior. Entonces si llegó a 2, tiene que cerrar por arriba del nivel -1. Si llegó a -1, tiene que cerrar por arriba del mínimo anterior. Entonces tendría que cerrar por acá. Entonces si esto se da, pues claro, el trade podría ser de esta forma, si es que se llega a dar, claro. Entonces un trade, digamos, de ese punto de acá, con un stop debajo de 3 y con un take profit hacia la zona de HS, tanto semanal como diaria, vean que es un muy buen trade. O sea, seguiría siendo un muy buen trade, esperando, claro, una entrada un poco más pulida y también un poco más confirmada en time frames menores. ¿Tiene riesgos? Sí. De que se siga el mercado, sí. Pero estamos llegando a una zona importante de liquidez que todavía no ha roto y que está demostrando fuerza. Así que vamos también a esperar a ver si ese movimiento
se llega a dar, también si nos llegamos a meter, que recuerden que las señales se suben a Discord y Telegram. Así que pues bueno, lo dejamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado el análisis. Hasta luego.